Lucas capítulo 9, versículos 21 y 22. Jesús anuncia su muerte. Dice la Escritura: pero Jesús les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas, y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Esta palabra, hermano, es muy importante. Es uno de los tres anuncios que hizo nuestro Señor Jesucristo, que aparecen por lo menos en las Escrituras. Hizo tres anuncios diferentes, en donde claramente Él avisó su muerte. Y esto nos da a entender claramente también que el plan de la muerte del Señor no fue, o sea, fue algo, valga la redundancia, planificado en la eternidad por Dios. Jesús tenía muy claro lo que vino. Él sabía lo que venía. Y fíjense que aquí el Señor dice que les mandó a sus discípulos que a nadie dijesen lo que estaba a punto de revelarles. Y se los encargó rigurosamente. Aquí hay una característica bien especial que ustedes pueden descubrir en este versículo. Es que el Señor está manifestando lo que podríamos llamar su señorío, la obediencia a Dios. Aquí usted puede entender claramente que el Señor está continuamente, continuamente dándonos indicaciones, nos está ordenando lo que tenemos que hacer. Él lo hace a través de su palabra. Y dijo el Señor a sus discípulos, a los suyos, que con rigurosidad, dice la Escritura, que no tenían que aún mencionarle esto a nadie. Si ellos realmente eran los discípulos, tenían que someterse a la obediencia a Dios. Hoy día a nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Si nosotros decimos que Jesús es nuestro Salvador, obligadamente esto debe implicar que es nuestro Señor. Si nosotros creemos que Jesús es nuestro Salvador y estamos muy agradecidos por eso, sabemos que Dios nos salvó y todo esto, debe esto incluir el señorío de Dios sobre nuestra vida. Así como el Señor ya a estos 12 apóstoles les encargaba rigurosamente, les mandaba, les ordenaba, señoreaba sobre ellos, los gobernaba, así también tiene que el Señor gobernarnos, mandarnos y nosotros escuchar su palabra y obedecer. De tal manera que cuando nosotros nos vemos enfrentados a diversas circunstancias de la vida, en el diario vivir, en lo cotidiano y en lo religioso, en todo aspecto, debe el Señor estar ordenando nuestra vida. La palabra de Dios nosotros sabemos que tenemos que obedecerla, que lo que el Señor nos dice es para nuestro bien, es para que se cumplan los propósitos divinos, para que realmente se haga la voluntad de Dios. Y el Señor les va a comentar algo muy, pero muy importante, que es la labor del Mesías. Fíjense ustedes que hasta antes que Jesús les hablara claramente, ellos se unieron a Cristo pensando primero que era un gran maestro, un profeta, un enviado de Dios. De a poquito fueron entendiendo que era el Hijo de Dios, aunque no muy claramente, pero aunque hubiesen de algún modo, como les manifestó Pedro, que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ellos entendían a un Cristo, un Mesías libertador, un Mesías que iba a tomar el pueblo judío e iba a gobernar, pero a su vez iba a reprimir a los enemigos,
iba a ser un Mesías que iba a entrar con la espada, con la mano dura, iba a hacer pedazos a los enemigos de Israel. Y de pronto Jesús les revela la muerte y les revela un plan que está fuera de cualquier entendimiento de ellos hasta ese momento, que tenía que ser el Mesías sufriente. Él tenía un plan que era necesario cumplir. El Señor Jesucristo, ya desde niño, lo podemos ver en la Escritura, cuando se pierde ahí en Jerusalén, y vuelven los padres, María y José, a buscarlo, y tenía 12 años, y lo encuentran ahí en la sinagoga, discutiendo sobre la palabra con los grandes maestros de la ley. El joven Jesús, el niño Jesús, les dice: me es necesario estar en los negocios de mi padre. El Señor Jesús, en más de 2 o 3 ocasiones, reclamó para él, como parte de su vida, como parte de su propósito, que le era necesario. O sea, esto nos lleva inmediatamente al nivel de obediencia que el Señor está mostrando para poder cumplir la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué nosotros tenemos que aprender de Jesús? Recuerden ustedes que nosotros vamos a ir siendo perfeccionados a la imagen de Cristo, de tal manera que nosotros somos hoy día los representantes de Cristo acá en esta tierra. Y si a Jesús le fue necesario hacer ciertas cosas para cumplir la palabra de Dios, nosotros también, te es necesario cumplir la palabra de Dios, te es necesario predicar el evangelio, te es necesario amar a tu prójimo, es necesario que te congregues, es necesario que aprendas a amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es necesario que escudriñe las Escrituras, es necesario que haya una transformación. ¿Por qué? Porque eso es obediencia a Dios. Eso es señoría. Lo que el Señor le está contando, aunque ellos no lo van a entender muy bien, le está diciendo, en otras palabras, que hay un plan de Dios que se va a cumplir prontamente y que Él, como obediente a eso, va a cumplir ese plan. Nosotros ahora, como hijos de Dios, como herederos de Cristo, nos es necesario también cumplir la palabra de Dios. No es que esto es que Dios es muy buena onda, que Dios nos va a perdonar absolutamente todo. Claro, ese fue el gran sacrificio que hizo nuestro Señor y que ahí le estaba anunciando que iba a hacer. Pero nosotros ya como salvados tenemos que cumplir ciertas obligaciones. Esto no se trata, ¿verdad?, de hacer la oración, de recibir al Señor y listo, y después puedo seguir haciendo las cosas que a mí más me gustan. Está muy claro que el Señor te aceptó a ti tal cual eres, con todas tus deficiencias, con todas tus maldades, con todos tus pecados, con toda la vida rota, con toda la vida traumática que tuviste, que has tenido, que estás teniendo, pero eso significa un cambio. Es necesario que tú cambies, es necesario ser transformado, es necesario que se cumpla la palabra de Dios. Y como Jesús les explica a sus discípulos, le dice que es necesario que el Hijo del Hombre, o sea, en este caso el Hijo de Dios o el Cristo, el Mesías, que padeciera mucho, muchas cosas. Y así como si Él vino a padecer por nosotros muchas cosas, ¿por qué a nosotros no nos va a tocar también padecer cosas? Y claro está, nosotros como cristianos, cuando de verdad nos comprometemos con Dios, empieza un proceso de padecimiento. Cuando tú empiezas a orar a Dios y empiezas a decirle: Señor, quiero ser una buena hija de Dios, quiero ser una buena cristiana, un buen cristiano, entonces van a venir las pruebas, van a venir las tentaciones, van a venir los sufrimientos, van a venir los padecimientos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser conformados a la imagen del Hijo del Hombre, a la imagen del Cristo. De tal manera que en los próximos versículos
Jesús les va a decir que el que quiera seguirle, tome su cruz y le siga. Bueno, eso lo veremos tal vez en el próximo capítulo. Pero esto significa imitar al Hijo de Dios. Tomar la cruz y seguirle no es tomar la cruz de la suegra o tomar la cruz del pariente enfermo o del hijo alcohólico, del marido gruñón o de la... No, eso no es la cruz. La cruz es la cruz de la obediencia, es la cruz del martirio, es la cruz del hacer la voluntad de Dios a pesar de que a nosotros nos duela. Jesús, siendo el Todopoderoso, el Rey de Reyes, tenía que ser desechado. ¿Por quiénes? Por los religiosos, por los principales religiosos. Y nosotros, hoy día, nosotros que llevamos años en la iglesia, sabemos que en la iglesia, en la misma iglesia y también en el ámbito general, nos vamos a encontrar con religiosos, incluso que se llamen cristianos igual que nosotros, y religiosos, por supuesto, de otras religiones, que nos van de algún modo a hacer estorbo en nuestro camino, se van a interponer en en este querer hacer la voluntad de Dios, en ser obedientes a Dios. Lamentablemente, la vida no será color de rosas el servir a Dios. Debemos caminar una cruz del camino del martirio, del camino de hacer cosas que no nos van a gustar, de que nos pasen cuestiones en donde tal vez otros llamados religiosos igual que nosotros van a hablar mal de nosotros, nos van a vituperar, van a decir varias cosas contra nosotros, incluso mintiendo. Y bienaventurados, dijo el Señor, cuando padezcáis estas cosas, ahí en el Sermón del Monte, que hablen muchas cosas en contra de nosotros mintiendo, ya sean religiosos o no religiosos. Y Jesús, en un plan increíble, llegó a este mundo, se manifestó Dios como estaba prometido, Jehová mismo vendría y nos salvaría. Jesús es Jehová hecho carne, que habitó entre nosotros. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Es el verbo que estaba en el principio, que era Dios y que es Dios y que se hizo carne y habitó entre nosotros. Como dice también el apóstol Pablo, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Y quiénes debieran haber sido los que mejor debieran haber estado esperando? Los que sabían estas cosas, los que conocían la palabra de Dios. Pero increíblemente, todos sabemos, fue rechazados por ello. Y eso también debe causarnos un cierto grado de alerta, porque puede ser que de muchas formas el Señor se nos esté hoy día revelando a nosotros a través de diversos acontecimientos, diversas situaciones o circunstancias de la vida o del mundo, y nosotros estemos impávidos, estemos sin entender lo que está pasando. Y tengamos cuidado que no nos va a pillar alguna revelación de Dios hacia nuestra vida y nosotros la dejemos pasar como si nada hubiese pasado. Cuidado con que nos encontremos un día con enfermos que podríamos haber ido a visitar y no lo fuimos a visitar. No nos dimos cuenta que era Cristo el que se nos estaba manifestando. Debemos tener cuidado que de pronto nos encontremos con alguien que esté padeciendo gran necesidad, que sienta hambre, y nosotros pasemos por el lado o esta persona esté cercana a nosotros y ni lo consideremos. Y sea Cristo que se nos está manifestando. Recuerden ustedes lo que dijo el Señor, que iba a separar las ovejas de los cabritos, las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y las ovejas serían los que hicieron la voluntad de Dios. Los que... Y fíjate que en esos versículos ni siquiera habla de pecado, habla de los que hicieron la voluntad de Dios, de darle pan al hambriento, de darle agua al sediento, de visitar al enfermo,
de visitar al que estaba en la cárcel, de pregonar este evangelio. Y nosotros, al igual que los fariseos de la época, podríamos encontrarnos en diversas situaciones de la vida en que Cristo esté manifestándose a nosotros, y nosotros, igual que los escribas y fariseos, pasemos delante de Él y no le reconozcamos, como ellos tampoco le reconocieron. El plan de Dios era inmenso, increíble. Él debía ser muerto. Jesús ya le está mostrando no el Mesías que ellos pensaban. Ellos pensaban este Mesías que iba a llegar con la espada, pero ahora Jesús le está diciendo que él tenía que morir y que iba a resucitar. Y estas cosas, claro, él las dijo para que cuando ellos lograran entender lo que le acababa de decir, pudieran entender que el juicio del Sanedrín, el juicio de Pilato, el juicio de Herodes Antipa, el juicio de todos los romanos, del Sanedrín en general, de los fariseos y de todos los que clamaron Barrabás, del populacho que aclamó el nombre de Barrabás, todo eso no fue un accidente, sino todo fue un plan, porque Dios tuvo misericordia de ti, de mí. Era necesario que ocurriera esto, ¿verdad? Era necesario morir, porque la paga del pecado, Dios lo estableció soberanamente, es muerte. Y la única manera que teníamos es que este Dios manifestado en carne, un hombre perfecto, sin pecado, y dice la Escritura, tentado en todo, pero sin pecado. Y él debía ser muerto en nuestro lugar. Y si no había resurrección, significaba que todo el plan fallaba. La resurrección de Cristo es la comprobación de que Él no solamente cumplió correctamente su plan, sino que implica nuestra liberación. Hemos sido libres del pecado y hemos sido pasados de muerte a vida. También nosotros, como hechos a la imagen de Dios, tenemos que pasar por ese proceso que pasó el Señor. El proceso de cargar nuestra cruz y seguirle al Señor. Y el proceso de la muerte. Sí, hermanos, tenemos que pasar por el proceso de la muerte. Me refiero a morir a nuestros apetitos carnales, morir a nuestros deseos, morir a nuestros afanes, morir a nuestros planes que nosotros teníamos, morir a lo que nosotros tal vez toda la vida nos esforzamos durante años. Y eso tiene que morir en nosotros, porque lo que tiene que nacer en nosotros es vida eterna. Lo que tiene que crecer en nosotros es la vida de Cristo, es la imagen de Dios, es la obediencia a Dios, es el señorío de Dios en nuestra vida para cumplir su palabra. Hemos muerto a nuestros delitos y pecados, dice la Escritura. Hemos sido perdonados, pasados de muerte a vida. Y en Cristo también hemos resucitado. Y hoy día tenemos nueva vida. Aquí, hermano, en Lucas 9:21, hay un texto que hoy día a nosotros, si lo miramos literalmente, cuando dice, pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente, es un texto que hoy día nos podríamos decir que tenemos que aplicarlo a nuestra vida religiosa, ¿te imaginas? Que hoy día alguien dijera, bueno, algo absurdo, pero que alguien dijera, bueno, la palabra de Dios ahí en Lucas 9:21, Jesús dijo que a nadie dijesen esto de que él tenía que morir y resucitar, y por eso que yo no predico el Evangelio. Se imagina que alguien dijera, pero si la Escritura lo dice. Usted sabe que el diablo usa la Escritura para engañarnos. Muchas sectas usan la misma Escritura toman textos que lo sacan de contexto y lo usan de pretexto para eh, engañarnos. Aquí tenemos claramente, cuando nosotros tenemos el Espíritu de Dios, podemos comprender claritamente la Escritura que dice estas cosas que hoy día hemos conversado. Es necesario, hermano, es necesario que, al igual que el Señor, rigurosamente obedezcamos a Dios. No débilmente,
no a veces, no dependiendo de, rigurosamente, dice el Señor. Así como rigurosamente Él le dijo a sus discípulos que tenían que obedecer, también hoy día nosotros como discípulos de Cristo tenemos que obedecer. Y es necesario que vivamos esta vida de obediencia a Dios, sepultando, sepultando esa vida que nos aparta de Dios, que es una vida en el fondo que nos conduce a la muerte eterna. Nosotros decimos que tenemos vida eterna. El asunto que se nos tiene que notar, se nos tiene que notar en la forma que hablamos, en la forma que conversamos, lo que oímos, lo que miramos, lo que gustamos, lo que olemos, lo que tocamos. Todos nuestros órganos de los sentidos, todo nuestro cuerpo, toda nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, tiene que mostrar que pasamos por la muerte y que ahora hemos resucitado para Cristo el Señor. Hoy día tenemos la gran oportunidad de servirle al Señor. Cada día tú tienes la oportunidad de obedecer a Dios. Cada día tienes la oportunidad de cumplir la voluntad de Dios. Dejar que lo que ha mandado el Padre sea lo que tú quieras hacer, aunque eso te cueste la vida. El Señor más adelante dirá que el que quiera ganar la vida, en esta vida la perderá. El que quiera ganar esta vida va a perderla eternamente. El que quiera perder esta vida para Dios, en realidad la va a salvar eternamente. Dirá que es necesario que padezcamos muchas cosas, como Él padeció, pero Él se llevó el plato de fondo. Él hizo la obra principal. Lo que a nosotros nos toca, en realidad, no es comparable a lo que hizo el mayor de todos, al que tenía el poder, el que tenía la posibilidad de, frente a todos esos padecimientos, haberlos evitado. Él no deja de ser Dios porque Isabel, porque Miguel Ángel, porque Elena, porque Jacqueline, porque Sonia, porque Fanny, porque Aida, porque Gina, porque Aris sigan al Señor, le sigan perfectamente. Él sigue siendo Rey de Reyes, sigue siendo Señor de Señores. Somos nosotros los que tenemos la gran oportunidad que nos brinda nuestro Dios para seguirle, para ser obedientes, para realmente que nuestra vida sea hacer lo que es necesario hacer. Dios les bendiga, hermanos.